Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Como ustedes pueden ver, este es como la primera clase de Historia Americana 2 del Instituto Superior del Profesor de Salta número 6005, Salta Capital. En principio, como para ir tirando algunos tips, digamos, del programa, dado que ahora nos debemos de acostumbrar a este tipo de intervenciones virtuales, digamos, si se quiere, vamos a analizar brevemente esto que ustedes pueden ver ahí, que se denomina antecedente de los movimientos independentistas en América hispana. En primer lugar, decirles que cuando analizamos los movimientos independentistas, digamos, en América hispana, estos, bueno, hay que tener cuidado de que no es un movimiento homogéneo, que uno lo puede plantear en las diferentes ciudades, digamos, de Hispanoamérica, sino que estos movimientos se dan particularmente en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, si uno trata como referencia la conformación de las juntas de gobierno, vamos a ver en principio que la reacción frente a la coyuntura política que estaba sucediendo en la península ibérica frente al avance napoleónico, van a ser distintas de acuerdo a los espacios geográficos, ¿no? Si uno analiza la conformación de las juntas, por ejemplo, tenemos la junta, la primera junta, sí, bueno, en Buenos Aires, o estos movimientos juntistas que se dan también en Santiago de Chile, en Caracas, o inclusive ya en 1808, como la primera experiencia, esto es en La Paz, digamos, se quiere, pero también tenemos que en otras áreas, tales como, por ejemplo, la Ciudad de México y sus zonas de influencia, como así también Lima, en particular, la reacción política frente a la captura de Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte no fue la misma. En realidad, su actitud fue más bien pro-monárquica y se entiende este tipo de actitud en función a las estructuras económicas de carácter monopólicas, digamos, se quiere, que ha permitido que un sector determinado de la sociedad haya mantenido su preeminencia social y obviamente económica, y eso hace que pretendan conservar el status quo pro-monárquico. Sería, bueno, en un principio una explicación que después lo podríamos ampliar con mayor detenimiento, pero acá lo hago como superficial, digamos, dado el tiempo que disponemos, que son 15 minutos. Cuando uno analiza el tema, entonces, primero, digamos, ¿no? A la hora de analizar los movimientos independentistas, digamos, no hay que generalizar, habría que analizar caso por caso porque cada uno mantiene, digamos, su fisonomía, tiene sus características propias, digamos, si se quiere, que en principio podría responder a las características del sistema colonial que se instala en esas áreas, ¿no? Entonces, ese es un detalle. La proximidad a los puertos, el interés de la apertura comercial, digamos, por parte de los sectores dirigentes en algunos espacios, como el caso de Buenos Aires, pueden ser condicionantes de las respuestas frente a estas coyunturas que les mencioné anteriormente y que tienen mucho que ver con el avance napoleónico hacia Portugal, el tema de la abdicación en principio, o en todo caso el tema de la toma de prisionero de Fernando VII, la presencia de José Napoleón y la conformación de las juntas de gobierno también en lo que se refiere a, en este caso, España. Bueno, son como procesos políticos que se vienen dando y que generan como reacción, digamos, se quiere, en este caso, en América. Pero yendo ya a una cuestión mucho más específica, digamos, se quiere, la idea es analizar los antecedentes, ¿no? En este caso, de los movimientos independentistas, y que lo podríamos dividir en dos, digamos, ¿no? Los antecedentes externos y los antecedentes internos. Partiremos sobre la base del primero, porque está a mano, digamos, los antecedentes internos, y eso tiene que ver específicamente con lo que ustedes han visto, las reformas, los efectos de las reformas borbónicas que se dieron en el siglo XVIII. Esto nos retrotrae, digamos, a pensarnos a partir de la materia
Historia Americana 1, en donde se vio, entre otros aspectos, cuáles eran los objetivos de la reforma. Los objetivos de la reforma obviamente eran netamente fiscales, es decir, el incremento de los recursos fiscales, está vinculado con esta idea o esta noción de la utilidad económica, digamos, se quiere, una mayor centralización, digamos, del poder concentrado en manos precisamente de la corona, entre paréntesis, mucho tiene que ver con lo que sucedió con la crisis del siglo XVII y el avance del sector criollo en las estructuras del poder en América particularmente. Entonces, se genera como una especie de reconquista del territorio americano por parte de los Borbones, recuerdan ustedes, en el caso que van aplicando a lo largo del 18, depende del rey una serie de políticas reformistas, obviamente que las más importantes son las denominadas reformas Carlos terceristas, que termina con eh, la creación, por ejemplo, del Virreinato del Río de la Plata, con el reglamento de libre comercio, que no es tal, digamos, en principio, etc. Y eso, bueno, esa política de carácter fiscal en principio genera obviamente una serie de reacciones que siguiendo al texto de Ofelia Godoy, en particular son como revueltas, movimientos locales, digamos, se quiere, y las famosas rebeliones como la de Tupac Amaru y Tupac Katari, en realidad que sería como el punto de ebullición de los efectos de estas reformas fiscales que no solamente afectarán a los sectores indígenas, sino también van a afectar a otros sectores como los criollos, sectores eclesiásticos, mestizos, etcétera. Y eso no solamente va a suceder en los Andes meridionales, sino también uno puede verlo, digamos, a través de experiencias como en Colombia o en el caso de Cuba, por ejemplo, contra el monopolio o contra el estanco, digamos, del tabaco, por ejemplo, o del aguardiente. Eh, También las reformas borbónicas se caracterizan por ser propeninsulares y eso obviamente ha generado un sentimiento antipeninsular, principalmente por parte del sector criollo, que se vio desplazado de las esferas del poder político, digamos. Entonces, eh, podemos decir que las reformas borbónicas como antecedentes o causas internas de lo que será la crisis del orden colonial, resulta como muy importante entenderlas, digamos, dentro del contexto de otros antecedentes que se van dando también en este periodo. Eh, si no mal recuerdo, esta filmina está asociada íntimamente con los efectos en el pensamiento del sector dirigente que lleva a cabo, digamos, el proceso independentista, que es la Revolución Francesa, sucedida en 1789. Hay como tres principios muy importantes que son los que se destacan, digamos, en este contexto, que son los principios de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, asociada con esta idea de los derechos naturales del hombre, particularmente. Es decir, nosotros nacemos libres, en este caso, aspectos que lleva luego a repensar el tema de la esclavitud, digamos, por un lado, el tema de la igualdad, nacemos iguales ante la ley, y la fraternidad, bueno, esta idea de lo fraterno, que aún hoy, digamos que es un aspecto pendiente en el contexto mundial. La idea de ciudadano es un aspecto bien interesante en la medida que nos lleva a preguntarnos qué es ser ciudadano francés, ¿no? En este caso, obviamente la idea es, el ciudadano francés era hombre, sabía leer y escribir, blanco, padre de familia, heterosexual, tenía un título, digamos, si quiere, tenía una propiedad privada, entre otros aspectos. Esa idea del ciudadano va a ser importante que lo retomemos a posteriori, porque este pensamiento de la Revolución Francesa, también asociado con el pensamiento de la Ilustración, a través de diferentes textos son los que llegan, ¿no?, hacia América y son como en principio aprehendidos por los sectores dirigentes que toman todo este proceso que luego va a desembocar en la independencia y en la conformación de los jóvenes estados nacionales. Y obviamente también surge esta idea del derecho de los derechos políticos, la idea de la república como forma de gobierno, digamos, si quiere asociada con la democracia, y también cuando uno habla sobre la Revolución Francesa, habla también sobre el cuestionamiento de la concepción del poder. Siempre digo a los chicos del nivel secundario, en la guillotina y el cortarle la cabeza al rey en particular, implica terminar con lo que es el antiguo orden, en este caso vinculado con la monarquía absoluta, y obviamente, bueno, la adopción de esta forma de gobierno de carácter
republicana que es la que nos rige actualmente. Esto de división de poderes y de la Constitución está asociado con otro antecedente externo que se refiere a la independencia de las 13 colonias, en lo que actualmente es Estados Unidos. El tema de la Constitución, muy importante, en otra clase también lo analizaremos, como en qué medida orienta o normativiza, digamos, se quiere a los ciudadanos en un contexto republicano, digamos, se quiere, y para ello las constituciones van a jugar un papel sumamente importante. Esto está asociado a la idea de la ilustración. En principio, la ilustración está asociada a la idea del humanismo, pero acá se nota muy claramente esta idea de la separación de Dios a partir del uso de la razón, digamos, se quiere. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque también el pensamiento de la ilustración va a permitir, por ejemplo, entre otras cuestiones, procesos de construcción de la alteridad, ya no en términos como aquellos que se daban en el siglo XVI, en donde el filtro era la religión, sino que aquí el filtro va a ser la ciencia particularmente. Entonces, obviamente que va a ser la base o el soporte a partir del cual se va a construir la alteridad a partir del binomio civilización versus barbarie, y es un aspecto a tener en cuenta. Eh, Volviendo hacia atrás, digamos, en principio, para terminar esta primera intervención, a ver si lo tengo, acá pongo alejar, si lo tengo en cuenta. Entonces, lo que hemos visto brevemente son antecedentes de los movimientos independentistas en América. Es un aspecto que lo debemos tener bien en claro, en principio. Tiene que ver con esto de antecedentes externos, pensamiento de la Ilustración, Revolución Francesa, independencia de Haití, que faltaba particularmente, en principio lograda en 1804, y que tiene que ver, entre otras cuestiones, con la experiencia de terminar con el sistema esclavista en ese territorio, pero también es una experiencia en donde influye notablemente el pensamiento francés, digamos, si se quiere, ¿no? En este caso. Bueno, de esta manera vamos a concluir esta parte de nuestra grabación. En principio, quería saludarlos y agradecer, bueno, que hayan prestado atención. Debajo de este corto video vamos a poner una pequeña actividad que en realidad es un comentario de 5 líneas respecto a cuáles son las ideas principales que pudieron rescatar de mi intervención. Y a tener en cuenta que, en principio, mi intervención tiene que ver también como un modelo de participación de ustedes más adelante, teniendo en cuenta de que la modalidad virtual se va a hacer común, teniendo en cuenta que la cuarentena se va a extender 15 días más. Bueno,